Vamos a comenzar en este mes una serie, otra serie. Terminamos una serie acerca de la familia, que creo que ha sido muy significativo, y terminamos con ese tiempo tan especial que tuvimos el domingo pasado allí en Solinilla. Y gracias a Dios por esa oportunidad de compartir en familia. Y esta serie está relacionada con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y vamos a mirar unos temas que vamos a tocar durante esta serie. Básicamente temas como la obra del Espíritu Santo en relación a la Trinidad, la regeneración, santificación por el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, los dones, los milagros, las señales. Por lo menos inicialmente cinco temas. Es probable que surjan en el proceso, que una pueda dividirse en dos y así pasar a 6, pero por el momento son esos los temas que vamos a tocar en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo en relación a la Trinidad y en relación a la regeneración, santificación y todos estos temas que hay. ¿Cuáles son los propósitos? Hemos establecido unos propósitos, y los propósitos básicos son los siguientes: es enseñar y declarar lo que la Biblia dice al respecto de esos temas, porque se enseña y se dice mucho acerca del Espíritu Santo, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice al respecto de este tema. Y también el otro enfoque tiene que ver en que podamos depender correctamente de la persona del Espíritu Santo. Y ahí, en esa, estamos ya estableciendo algo muy importante, es que no es un poder, no es una fuerza, sino que es una persona, la persona del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, tiene que ver con denunciar falsas creencias. Hay falsas creencias en relación al Espíritu Santo, y se ha enfocado y se ha deificado la persona del Espíritu Santo, y se ha centrado todo en el Espíritu Santo, y nos olvidamos de, entre muchas cosas, de las falsas creencias de lo que vino a ser el Espíritu Santo. Entonces, eso es para iniciar en cuanto a este tema importante sobre el Espíritu Santo. Abran sus Biblias, por favor, en un versículo que Wilfredo nos ayudó ahorita, capítulo 14 de San Juan, versículo 18. Dice: no os dejaré huérfanos. No os dejaré, ¿qué? Huérfanos. Vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Vamos a orar. Señor, esta mañana, con mucho temor y temblor, nos acercamos a las Escrituras en dependencia de tu presencia, del Espíritu Santo, para abordar este tema tan importante en las Escrituras. Pedimos, Señor, iluminación para poder entender y poder aplicar los principios de tu palabra referente a este tema tan importante. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, y que podamos estar atentos a lo que la Sagrada Escritura nos dice. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. En estos días que he estado leyendo y estudiando el tema, había una palabra que se me quedó grabada durante todo ese tiempo, y es el concepto de la palabra huérfano. Y quizás algunos de ustedes han experimentado lo que es quedar huérfanos desde pequeños.
o experimentar momentos difíciles en los cuales, aunque no hemos perdido a nuestros padres, nos sentimos solos, abandonados. Quiero contar dos experiencias, y una fue en el año 1977, cuando yo terminé el bachillerato y fui a estudiar a la Universidad Central de Venezuela, a la UCB, con el anhelo, con el sueño de ir a estudiar ingeniería de minas y petróleo. Pero a los 17 años, en esa época, cuando uno tenía 17 años, todavía era un muchachito, todavía era un pelado. Y irme a Venezuela, a Caracas, con un tío que había perdido, era viudo, había perdido su esposa en un accidente, y él me llevó para que yo viviera en su casa y hacer los trámites para estudiar. El viaje fue a comienzos de diciembre, y estar allá en una ciudad como esa, a los 17 años, solo en los tiempos de Navidad, mi tío completamente trabajando y yo todo el tiempo viviendo allí en un cerro, donde llegaban los carros, había que recorrer como unos 10 o entre 15 y 20 minutos caminando hacia el cerro donde estaba la casa del tío. O sea, es el sentirse uno allí solo, aunque tenía papá y mamá en Valledupar, tenía un tío allá, pero sentirse uno allí, ese sentido de orfandad, de estar solo, eso es algo muy tremendo y muy difícil a veces de enfrentar. Ya con el tiempo uno lo va superando, pero fue una situación bastante difícil. Gracias a Dios porque me integré a una iglesia y pude recibir el compañerismo de algunos hermanos, pero estar huérfano allí en ese momento fue una situación bastante difícil. También ustedes son conocedores de la experiencia que vivió un amigo muy cercano, hispano, Góngora, y su esposa Dina, que en un momento dado, en un accidente, partieron a la presencia de Dios, dejando a dos hijos huérfanos, en una edad bastante pequeña, en una situación bastante violenta, bastante difícil, el tener que enfrentar esa familia y acompañar a Laudit, que vivió un tiempo con nosotros, en el proceso de estar con esos dos niños, en el proceso de ayudarles, o sea, de ser una madre y padre sustitutos en lugar de sus padres, cosa bastante difícil para esos dos muchachos. Gracias a Dios han ido, con el paso del tiempo, Dios ha ido fortaleciéndoles y superándoles, pero estar huérfanos es una experiencia bastante difícil y traumática para muchos de nosotros. Y yo me puedo imaginar cuando estas palabras que están registradas en San Juan están siendo pronunciadas por el Señor Jesucristo. Uno puede hablar de estas palabras que Jesús pronunció diciendo: no dejaré huérfanos, vendré a vosotros, y la podemos recibir de una manera calmada y tranquila. Pero los que están recibiendo estas palabras del capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 están en un aposento, y es unos días o horas antes de que Jesús vaya a morir en la cruz del Calvario. Y son las últimas palabras de Jesús diciéndole acerca que tiene que padecer, que va a ser crucificado, que va a morir. Ellos se reúnen para una fiesta que es la fiesta pascual, lo que se denomina comúnmente la última cena, y según algunos estudiosos dicen que eso sucedió menos de 12 horas después que se sentaran allí en la comida, hasta que Jesús fuese clavado allí en la cruz. Entonces, unas pocas horas ya Jesús iba a morir, y los momentos previos eran momentos muy significativos y de importancia. Cuando una persona
anuncia, por ejemplo, como el caso de Jesús, que va a morir, todo el mundo quiere estar atento porque pueden ser sus últimas palabras. Y allí están sus discípulos, lo que tendrían que enfrentar en esos últimos días. Y yo creo que en esos momentos, por un lado, se dejó de pensar en los vasos, los utensilios de madera, y todo se centró en escuchar la voz. Escuchar la voz del Señor Jesucristo, de cómo podrían vivir sin su presencia. Por eso este relato de capítulo 13 al 17 en el aposento alto tiene un significado para los discípulos y un significado para nosotros, porque no solamente estaba allí, sino que el que registra esto es Juan, el que dice que se recostaba al pecho de Jesús. Juan, el discípulo amado. El discípulo amado registra, es interesante que el Evangelio de Juan registra más las palabras de Jesús que lo que hizo Jesús. Entonces hay una alta carga emocional en esos últimos momentos que Juan registra en estos capítulos. Por eso, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, hay dos verdades, y Dana nos va a ayudar. Estoy hablando acerca del Evangelio según San Juan, los capítulos 13 al 17. ¿Sigue? Y hay dos pilares en la vida cristiana que están plasmados a la luz de esos capítulos 13 al 17. Dos pilares, o lo que algunos llaman los secretos de la vida cristiana, que manifestó a sus discípulos. Era la unión de Jesucristo con el Padre, de que Él escuchaba la voz del Padre, de que todo lo que sucedió cuando Él vino se cumplió porque Él estaba en obediencia al Padre. Había una relación muy cercana entre Jesucristo y el Padre. Siempre Jesucristo estaba dirigiéndose al Padre. Entonces, la vida victoriosa que Jesús llevó a cabo se debió en gran manera a su unión vital con su Padre. O sea, Jesús no actuó independientemente, sino siempre actuó en dependencia, guía y dirección del Padre. Segundo lugar, otra verdad o otro pilar de la vida cristiana es que nuestra vida victoriosa depende de nuestra unión vital con el Espíritu Santo. Una relación de el Hijo con el Padre y una relación de nosotros los creyentes con el Espíritu Santo. En esos momentos dirigiéndose a los discípulos. Si ustedes quieren tener una vida victoriosa sin mi presencia, dice Jesús, o sea, ya yo me voy, vendrá el Consolador y esa unión vital con el Espíritu Santo les dará a ustedes una vida victoriosa. Porque a veces queremos vivir una vida victoriosa sin una unión vital con el Espíritu Santo, sino en nuestras propias fuerzas. Dana, por favor. Juan 16, versículo 6, hay dos versiones. Cuando yo voy a citar dos versiones, una versión, la Reina Valera, y voy a otra que se llama la Nueva Traducción Viviente. Juan 16, 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Cuando Jesús le dice eso, de que Él va a morir, de que Él se va a ir, eso produce tristeza. La versión, esta Nueva Traducción Viviente dice, en cambio se entristecen por lo que le he dicho. O sea, esas palabras producen una tristeza tremenda en los discípulos. Una tristeza en la cual Jesús está diciendo, bueno, yo me iré. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito, yo me iré. Eso es como para quedar paralizados, como para quedar prendidos a esa declaración, me iré. Ahora,
la curiosidad o la actitud de los discípulos, no, les costaba trabajo lidiar con esa noticia, lidiar con la noticia de que uno está viviendo con sus padres, o con el caso de Jesús, que estaba con Jesús allí todo el tiempo, que veían a Jesús hacer milagros, que oían a Jesús palabras que ningún ser humano tenía esa oportunidad de escuchar, y allí los discípulos tenían ese privilegio de escuchar palabras, ver milagros, ver obras portentosas, que cuando él decía cuando los discípulos decían buenas noches, Jesús les decía buenas noches. Le contestaba que en algunos momentos dados había necesidad de comer, Jesús les proveía la comida. Hasta en una ocasión Jesús, cuando se fueron a pescar, después les preparó pescado, y algunos dicen que era Boca Chico, ahí les preparó la comida. Entonces esa relación que tenían los discípulos con el Padre era una relación muy cercana, pero Jesús le dice: yo me iré. Y la palabra en el capítulo 16, versículo 6, para tristeza, es profundamente pena. Es el dolor que acompaña cuando uno pierde a un ser amado, cuando un ser amado muy cercano pierde la vida o va a morir. Eso produce un dolor profundo. Y ese temor y ese dolor se apoderaron profundamente de los discípulos. Ahora, usted y yo sabemos que a veces queremos dar la impresión de que podemos hacerle frente a cualquier situación que se presente. A veces pensamos que somos fuertes, que no, cuando llegue tal cosa, tal situación, yo la enfrento y yo salgo adelante. Porque yo soy alguien que confío en Dios, yo soy alguien que tengo mucha seguridad. Pero la verdad es que nos sentimos a veces muy inseguros. Y es una mentira de que nosotros podemos hacerle frente a todo. La verdad es que lo más profundo de cada uno de nosotros, como en los discípulos, anhelamos que alguien nos cuide. Anhelamos que alguien esté a nuestro lado, alguien que nos sostenga con seguridad. Y a mí me llamó la atención cuando estaba pensando en eso de que alguien nos sostenga con seguridad, ver el domingo al niño pequeño de Beto. Samuelito es de Santiago. Santiago se paraba en el borde de la piscina y Beto estaba allá y él cada ratito se tiraba, y porque sabía que Beto lo iba a recoger. Y Beto tenía que estar pendiente porque como Beto se descuidara, o sea, el niño se tiraba, y a veces Beto estaba como que entretenido en otra cosa y el niño se tiraba y él tenía que estar allá, porque él estaba pendiente de que su papá lo iba a recoger, no lo iba a dejar tragar agua ahí en esa piscina. Eso muestra que necesitamos y ansiamos, si es un niño pequeño o un niño mayor o nosotros, tenemos ese deseo de que alguien nos abrace en sus brazos, de que alguien nos dé seguridad. Ahora, cuando nos enfrentamos a realidades como la posibilidad de una muerte inminente de un ser querido, una enfermedad terminal, o cuando el hijo de uno tiene que presentarse para el ejército y tiene que llevarlo es trasladado a algún sitio donde hay bastante conmoción y bastante violencia, eso es devastador para un padre, es devastador para una madre. A veces el hijo, cuando se va, de pronto lo ve como una aventura más, pero para los padres eso es algo devastador. O cuando se presenta un terremoto, o cuando se presenta un huracán que daña lo que nosotros tenemos, lo que hemos construido por años. Eso es bastante difícil a veces de enfrentar. Ahora, la inminencia del peligro, la inminencia de la separación produce sentimientos de inseguridad.
y creo que ustedes y yo lo hemos experimentado de una manera u otra en algún momento de nuestra vida. Estos discípulos que están allí con Jesús tienen unos sentimientos de inseguridad, yo diría desesperantes. Han estado con Jesús 3 años. Han compartido con Jesús. Los deseos más profundos del Padre a través del Hijo son dados a los discípulos. Ahora esta noticia que dice, me iré, produce desconcierto. Pero junto con ese me iré, es no dejaré huérfanos. No van a quedar huérfanos, no van a quedar solos. Vendré, miren que usa Jesús la expresión, vendré a vosotros. En la persona que se relaciona aquí, en la persona del Espíritu Santo. Yo no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Yo creo que esa conmoción en los discípulos al tener a Jesús y luego Jesús decirles en esa noche, yo creo que habría un silencio sepulcral. Estar al lado de una persona moribunda y que está pronunciando sus últimas palabras, eso es algo bastante desesperante. Pero Jesús, junto con la noticia, le da esperanza. Pero le tocó enfrentar esa situación. Ahora, ustedes se pueden imaginar los discípulos acostumbrados que en un momento dado estaban en la tormenta y el agua y la tormenta y se estaba metiendo el agua en la barca y Jesús estaba ¿dónde? Allá en el cabezal de la barca, estaba durmiendo y Jesús se levanta y calma la tempestad y se cae. O sea, ellos acostumbrados a todo esto, estar en momentos difíciles, pero tener a Jesús allí presente, y ahora Jesús les dice, yo me iré, pero no los dejaré solos. Él no los iba a dejar solos permanentemente. Y si bien eran adultos, el golpe de su partida daba la sensación de ser huérfanos. El estar solos en una clínica, el estar solos en un momento difícil económico, estar solos en un momento en el cual no puede tener uno el control de estar en el lugar donde uno quisiera estar, ya sea por situaciones económicas, sea por situaciones que está en otro país o está en otra ciudad y hay un peligro inminente y uno no poder estar allí para proteger a los suyos. Esa es una situación bastante difícil. Y creo que ya de pronto ellos estaban pensando, ya no habría más milagros, ya no habría más palabras, ya no habría más pan, ya no habría más peces, ya no habría ese compañerismo, esa que Jesús les había dado a cada uno de ellos. Ahora, usted y yo hemos experimentado momentos en los cuales nos hemos sentido huérfanos, donde quisiéramos escuchar la voz de esa persona amiga, donde quisiéramos escuchar la voz de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestro amigo, de nuestro familiar. Y los discípulos se sentían así. Ya no comerían juntos, ya no habría más conversaciones junto al mar, ya no compartirían risas ni lágrimas. Cuando se enfrentaban a alguna situación, por ejemplo, que les traen un endemoniado allá y no saben qué hacer, ahí sabían que Jesús sabía qué hacer, pero ellos estaban pensando, y ahora que nosotros vamos a seguir el ministerio de Jesús y se nos presentan problemas y dificultades, ¿cómo vamos a hacer? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. San Juan 14, versículos 16 y 17. ¿Claro? No los abandonaré como a huérfanos, vendré a vosotros, a ustedes. Sigue otro, por favor. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre. Su relación con el Padre. Yo rogaré al Padre y os dará
Noten eso, otro Consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren, una nueva relación ya. No simplemente era que iba a estar con, sino en ellos. Y es de allí donde ya el cuerpo del creyente entra a ser templo y morada del Espíritu Santo. La persona de Dios, de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, mora en medio de cada uno de ellos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Vamos a ver la otra versión, Dana. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y yo le pediré al Padre, y Él le dará otro abogado defensor. Alguien que va a estar allí en ustedes. Y usa esa expresión porque eso es lo que quiere decir consolador. Abogado defensor. Quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Antes, la relación que tenían los seguidores de Dios era una relación con el Padre y luego la relación con el Hijo, pero el Espíritu Santo venía para cumplir con situaciones específicas en la vida de una persona. Pero ya ahora la relación con el Espíritu Santo es una relación en la cual esa bendita persona, la tercera persona de la Trinidad, va a morar en ustedes y estará en ustedes. O sea que Jesús les promete para siempre que habría otro Consolador, y se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Y cuando ese Consolador llegara, se iba a hacer una parte integral de la vida de cada uno de ellos. Moraría dentro de ellos. Jesús solamente había estado con ellos. El Espíritu estaría en ellos. Y Jesús estaba con ellos temporalmente. El Espíritu Santo estará para siempre en ellos y estará para siempre en nosotros. Esa es una enorme diferencia. El Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tenía la relación con el Padre, estuvo entre nosotros, vivimos su gloria y su poder. Y una relación que ellos tenían, pero era una relación que fue de alrededor de unos 3 años, en el caso de los discípulos. Pero unos días después, cuando el Espíritu Santo iba a llegar, iba a entrar en ellos, iba a vivir dentro de ellos para siempre. Y esa es la relación que Dios, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo, quiere tener en nosotros. Que seamos conscientes de que Jesucristo nos ha dado otro Consolador. Y ese compañerismo no es temporal, sino que la presencia del Espíritu Santo sería y es aún permanente. Por eso, aunque hay momentos en los cuales usted está solo físicamente, está en un lugar o está en una prueba, está en una dificultad, usted puede confiar que el Espíritu Santo que mora en usted le dará la paz, le dará la sabiduría, lo guiará a la verdad, le consolará, le fortalecerá, porque Él mora en usted, mora en mí. Y eso no había ocurrido antes, ni siquiera en la vida de esos grandes hombres del Antiguo Testamento. Pero ahora es una presencia especial en la vida de los discípulos y en la vida de nosotros los creyentes. No es una fuerza, sino una persona.
el Espíritu Santo empieza a dar comienzo a morar permanentemente en los discípulos. Por eso Jesús les dice, os conviene que me vaya. Por favor, yo creo que la próxima. Bueno, hay una nota que yo saqué de la Biblia donde dice que la palabra consolador se puede traducir también como alentador y o consejero. La palabra paraclito o paracleto, que en algunos pasajes de las Escrituras se enfoca en ese sentido, el que está al lado, el que está con nosotros para defendernos, para ayudarnos. Y en Juan 16, Dana, por favor, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Miren, un asunto de conveniencia. Los discípulos estaban tristes porque el maestro se va, pero Jesús les dice, mire, les conviene que yo me vaya, porque si yo me quedo, entonces el Consolador no vendría, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La otra versión dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Miren, estos versículos para mí fueron de mucha significación durante estos días, de mucho significado. Pensar que era necesario, era más conveniente para mí, para nosotros, que Jesús muriera. Y eso no lo podían entender los discípulos en ese momento, porque ellos estaban enfrentados a la realidad de con quién habían estado todo el tiempo. Pero estos momentos para los discípulos resulta beneficioso tener al Espíritu Santo que a Cristo mismo. Usted se ha hecho esa pregunta: ¿por qué resulta más beneficioso tener al Espíritu Santo que a Cristo mismo? Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, aunque tres personas, pero un solo Dios verdadero. Ahora, esto no es un asunto como muy difícil de responder. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, podía estar en un lugar a la vez. Cuando estaba en Nazaret, no podía estar allá en Jerusalén. Jesús estaba allí en Nazaret, no podía estar allá en Jerusalén. Cuando estaba cerca de las playas del norte de Galilea, no podía estar nadando allá junto a las aguas en el Mar Muerto. Solo podía estar en un lugar a la vez. Sin embargo, cuando Él fue a la presencia de Dios, cuando se fue de la tierra, Él envió el Espíritu. Y el Espíritu de Dios, porque así lo declara la Escritura, el Espíritu de Dios tiene una capacidad y un atributo también de Dios, que es la omnipresencia. Es la capacidad de Dios de estar en todas partes. Puede llenar y capacitar con el mismo poder a un hombre que vive allá en Argentina, como a una mujer que vive aquí en Barranquilla, o aún incluso una persona que está por allá en el África, porque esa es una de las características también del Espíritu Santo, omnipresente. Así que usted puede experimentar el poder que experimentó Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en usted. Ese mismo poder está a disposición de cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo, les conviene. ¿Ustedes creen que de pronto los discípulos, en un diálogo que no está registrado en la Escritura, no, Señor, un momentico, mejor que vamos a quedarnos aquí con tu presencia, porque nosotros hemos visto todo lo que tú has hecho?
nosotros conocemos de primera mano todo lo que tú has hecho por nosotros, así que vendrá otro consolador como tú dices, pero lo seguro es lo seguro. Tú has estado con nosotros y hemos visto tus obras, pero a Jesús le conviene que yo me vaya. La reacción de los discípulos inicialmente fue el temor. La solución fue el Espíritu de Dios. Hay temor muchas veces en cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a enfrentar situaciones de la vida diaria? ¿Cómo vamos a enfrentar problemas y dificultades? Y nos producen temor. Pero recuerden, usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Fue enviado el Consolador por el Padre para que esté con nosotros. Es el que nos consuela en medio de todas nuestras tribulaciones. Es el que está allí para guiarnos a toda la verdad. Por eso el Espíritu Santo a veces lo hemos confinado solamente a hechos portentosos. Siempre lo hemos asociado solamente con señales, con milagros, pero no lo hemos asociado cuando estamos pasando momentos de dificultad, cuando la persona del Espíritu Santo está en nosotros. A veces nosotros que tenemos padres terrenales y que nunca hemos sido huérfanos, nos cuesta difícil el concepto de un Padre celestial, de un Padre amado y de un Padre que toma decisiones, que es el que responde por la protección, el que responde por el liderazgo, la dirección, la estabilidad. Los discípulos experimentaron toda esa clase de sentimientos. ¿Y ahora quién nos va a liderar? ¿Y ahora quién nos va a dar la estabilidad? ¿Y ahora quién nos va a ayudar en esta situación? Pero nos identificamos fácilmente con Jesús, porque Jesús, si bien es el Hijo de Dios, nació como ser humano, se crió junto a sus padres de una manera muy semejante a la nuestra. Fue una persona de carne y hueso, y podemos hasta a veces tenemos una imagen mental acerca de la persona de Jesucristo. Nuestro conocimiento de su sufrimiento, de su padecimiento, nos lleva a ser agradecidos. Él es el que nos señala al Padre, Él es el que nos muestra al Padre, Él es el que puso en marcha el plan del Padre. No solamente amamos a Jesús, sino que lo adoramos. Pero muchas veces a la persona del Espíritu Santo lo asociamos con otras cosas, o lo adoramos al Espíritu Santo, centramos la vida de adoración al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está aquí también para glorificar al Hijo y para guiarnos a todas verdades. Para usted, para mí, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es una cosa? ¿Es un poder? A algunos ni siquiera les ha ayudado el que le han puesto una E mayúscula en la Biblia. La obra y el ministerio del Espíritu Santo es una obra que va del interior hacia el exterior. Es una obra que va en nuestras vidas. Es una obra en que podemos relacionarnos íntimamente con el Padre, el Hijo, a través del Espíritu Santo. Dios es un Dios proactivo. Ha enviado su Espíritu Santo para que cada uno de nosotros podamos tener una relación con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. A veces cuando estudiamos el Espíritu Santo, por ejemplo, yo hice un estudio una vez acerca del Espíritu Santo, pero fue un estudio como muy técnico, muy mecánico. Fueron como unas 60 páginas en el seminario. Y el título que yo encontré en las hojas allá, en una ocasión, aparece como neumatología. O sea, ni yo mismo,
neumatología, eso me sonaba así como a un neumático, aire. Pero en ese momento, o sea, en el seminario, estudié el tema muy académicamente y no en una relación que ha dado a través de la vida cristiana, a través de los años. Dios es un Dios que se comunica y que no solamente es algo estrictamente teológico, sino algo relacional. El Padre, el Hijo, nos ha enviado al Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que nos consuele, para que podamos relacionarnos bien con Jesucristo y con el Padre. Está en nosotros y está con nosotros y obra en nuestras vidas, ha obrado en nuestras vidas. Uno no se explica a veces cómo va uno a visitar a una persona enferma, uno va a darle consuelo a esa persona y termina uno siendo consolado por la persona que está enferma, porque el Espíritu de Dios obra y ministra en la vida de esa persona. La Biblia da algunas orientaciones acerca de la persona del Espíritu Santo y yo quisiera como hacerles un resumen. Primero, Jesús se refirió al Espíritu Santo como una persona, no como una cosa, ni como una fuerza. Hay algunas consideraciones que son vivenciales del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo es Dios, en pie de igualdad, coexistente y coeterno con el Padre y con el Hijo. Que aunque tengan funciones diferentes, no quita de que es Dios. Segundo, al ser usted y yo hijos de Dios, Dios mismo habita dentro de usted y de mí. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. No os dejaré solos. Tercer lugar, el Espíritu Santo posee todos los atributos de la deidad. Recuerden que yo les mencioné uno ahorita, omnipresente. El Espíritu Santo puede estar obrando en la vida de Robinson mientras está allá en la universidad, mientras puede estar obrando en Ivette, allá en su consultorio mientras está atendiendo a un paciente. El mismo Espíritu Santo, omnipresente, posee todos los atributos de la deidad. El Espíritu Santo regenera al pecador que cree. Eso es una obra del Espíritu Santo. Quizás nosotros podemos hablarle a la persona, darle versículos, leerle por aquí, darle folletos, darle un librito por aquí, otro librito por allá, pero es una obra que solamente hace el Espíritu Santo de regenerar al pecador que cree, que es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. En quinto lugar, el Espíritu Santo nos bautiza, nos incorpora en el cuerpo universal de Cristo. El Espíritu Santo mora dentro de todos los que se han convertido. No es que mora en unos, sí, que hay unos creyentes de primera categoría y otros de segunda categoría, unos que tienen el Espíritu Santo y otros que no lo tienen, otros que necesitan tener una experiencia posterior. No, el Espíritu Santo mora dentro de todos los que se han convertido. El Espíritu Santo nos sella, manteniendo a cada creyente firmemente en la familia de Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Hoy se quedó uno por fuera. El Espíritu Santo, el abogado, el consolador, el que está con nosotros todos los días. Esas son verdades profundas, pero muy significativas. Yo he visto a través de los años, a través del ministerio de muchos años, después de conversar con personas, después de visitar a personas en las clínicas, después de estar con personas en funerarias, yo he visto el poder de Dios a través del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. Cómo el Espíritu Santo capacita, cómo el Espíritu Santo da consuelo. Por eso Jesús lo llamó el otro
consolador. Ese que está con nosotros en esos momentos difíciles que nosotros mismos a veces no encontramos salida ni explicaciones. Sin exagerar, la mayoría de los asuntos que están en el corazón de nosotros como personas, a veces no la podemos responder con un entendimiento práctico, pero sí lo podemos entender a la luz de lo que puede obrar en la vida el Espíritu Santo de esas personas. A veces uno queda sin palabras frente a un suceso en la vida de una persona. Usted llega y esa persona le comenta la situación y usted no tiene las palabras suficientes y necesarias para poder animarlo, para poder estimularlo. Usted de pronto lo que hace es una oración, una corta oración, ni siquiera a veces ora. Pero hay un consolador que habita en ese creyente, que da la palabra, que quita las cicatrices, que esos sentimientos que están fracturados, Dios los sana. Esas ansias que hay en la persona, Dios las calma. Y eso es obra de Dios. Porque es que la vida de la iglesia, la vida del creyente no consiste en reuniones, en estudios bíblicos, en vocabulario religioso, en oraciones superficiales, sino lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. No estamos solos. Usted y yo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Es el consolador que nos brinda ayuda. Es el maestro de la verdad. Es el que revela la voluntad del Padre. Es el que regala dones. Es el que sana heridas. Es el que nos llama a ejercer un ministerio u otra área de nuestra vida. Es nuestro amigo. Es Dios. Es el que está cercano a cada uno de nosotros. Esta presencia de Dios a través del Espíritu Santo nos ayuda a enfrentarnos a pruebas del día presente. Quizás usted en esta mañana está frente a una prueba que humanamente no tiene respuesta, pero dentro de usted está el Consolador. Si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en usted y le consolará y le ayudará a enfrentar esa prueba por muy difícil que sea. No solamente a las exigencias de hoy, sino a las exigencias del mañana. El Espíritu Santo le va a ayudar a superar el divorcio, la separación. El Espíritu Santo lo va a guiar a encontrar su pareja. El Espíritu Santo lo acompaña a usted cuando está en un momento dado en la casa funeraria, el jueves, el viernes, el domingo, el lunes. Él está con usted donde quiera que se encuentre. Él está allí en ese cuarto de hospital con el hermano Manuel. Él está con aquella persona que está en la casa sola, enferma o atribulada. Él está en aquellos ambientes problemáticos laborales. El Espíritu Santo va a estar con usted allí, con un hijo enfermo. Esta mañana recibí de un amigo de su esposa, trabajó conmigo, Ricardo Kuhl, hace 7 horas aproximadamente, estuvo en cuidados intensivos y está en estos momentos en un coma inducido. Y ella estaba mandando la información de que oráramos, que se ha sentido fortalecida por parte de Dios y por la ayuda de los paramédicos que lo atendieron inmediatamente. Ricardo Kuhl trabajó conmigo en Cartagena como por 2 o 3 años como compañero allí de ministerio. Entonces Dios está allí porque Él es nuestro consolador. Él se ha puesto a nuestro lado, porque eso es lo que es Paracleto, a nuestro lado para brindarnos ayuda. El Espíritu de Dios ha provisto para consolar mejor
que nadie. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos ayude a tener una relación cercana con el Consolador. El Consolador que vino a estar en medio de nuestras dificultades. El Dios que estaba con Juan, con Darlene, en estos momentos, en la situación de Rebeca. El Espíritu de Dios, que cuando llegamos a veces a situaciones en las cuales no saber qué hacer, el Espíritu Santo, uno de sus atributos es que nos guiará a la verdad. Nos guiará a la verdad, nos orientará, nos calmará, nos dará la respuesta necesaria. Así que esta mañana las palabras de Jesús cobran vital importancia. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo me voy, dijo Jesús, pero enviaré al Consolador. El Consolador que estará con vosotros todos los días, que les guiará, que les orientará y que me glorificará. Eso es obra del Espíritu Santo. Porque saben que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo no trabaja independiente. Trabaja en relación con el Hijo y con el Padre. Hay una unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él no habla por su cuenta. O sea que como creyentes nosotros tenemos en nuestra vida, somos templo y morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trabaja en armonía con el Hijo y con el Padre. Qué inmenso privilegio tenemos nosotros, los creyentes. Y los discípulos que añoraban, ay Señor, no te vayas, Señor, Padre, no. Y Jesús, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, no, yo no los voy a dejar huérfanos, yo vendré a ustedes. Cierren sus ojos. Voy a pedirle al ministerio de alabanza que nos ayude con esa canción. Fuerte Dios, Consolador. Y si usted está experimentando un momento de angustia, si está experimentando un momento de tribulación, si se siente que no es comprendido, si se siente que está solo, si se siente que hay situaciones, y no solamente que se sienta, sino que las está experimentando realmente. Escuche la voz de Dios. No dejaré huérfanos. Estaré con ustedes. Escuchemos la canción. Y si hay alguno de ustedes que quiere pasar adelante para que oremos por usted, hágalo con toda libertad. Porque otra cosa hermosa de la Escritura y del Espíritu Santo es que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
verdades de tu palabra. Gracias porque tú has estado, estás y estarás en medio de nuestras tribulaciones. Señor, gracias porque fue necesario que tú fueses al Padre, pero tú, Señor, nos enviaste otro Consolador para que estuviese en nosotros y con nosotros. Señor, gracias porque no hay nada difícil que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en nosotros no puedan resolver. Señor, danos cada día esa disposición de depender de tu Espíritu Santo. Señor, tú conoces a cada uno de mis hermanos aquí presentes en esta mañana, de los que están sentados, de los que están aquí de pie. Señor, queremos pedirte, tú que eres el Consolador, tú que nos defiendes, tú que sanas nuestras heridas, tú que nos consuelas, tú que nos guías a la verdad, tú que obras, Señor, llevándonos a tu palabra. Señor, que el Hijo sea glorificado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Gracias, Señor, porque obra en unidad con el Hijo y con el Padre. Y gracias, Señor, porque los planes y los pensamientos que tú tienes para con nosotros, el Espíritu Santo usa su espada, que es la palabra de Dios, para que con la palabra de Dios nosotros podamos portar, hacerle frente a pensamientos, a mentiras, a engaños que nos alejan del propósito tuyo, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta mañana te invitamos, oh Espíritu Santo, para que tú seas guiándonos, consolándonos, orientándonos, para que tú seas paseándote, Señor, allí en el hogar de los Connelly, para que tú seas ministrando la vida de Rebeca, para que tú seas obrando, Señor, y dando la palabra y dando la salida necesaria, Señor. En el nombre de Jesús oramos también por los enfermos, para que tú des consuelo, des salida, Señor, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Gracias, Señor, por darnos el consuelo y la fortaleza en esta mañana. Guárdanos en el hueco de tu mano, que recibe mucha honra y recibe mucha gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El Espíritu de Dios está en nosotros y está con nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir adelante.